Muy buenas tardes, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Eduardo Cerviña, soy profesor titular de la Escuela de Magia al Búho y bueno, me toca a mí darles un poco lo que es esta charla introductoria a lo que aquellos que deseen participar dentro de nuestra formación sobre lo que es la introducción a Telema van a poder ir conociendo. Primero que nada, un poco de mi currículum. Soy politólogo de profesión, estudio psicología analítica en el Centro de Estudios Jungianos, aquí en la ciudad de Maracaibo. O sea, pertenezco al grupo de estudios jungiano aquí en la ciudad de Maracaibo. Y bueno, tengo cierta formación en Telema. Me formé dentro de la Telemic Golden Dawn, que es una línea de estudio de el frater David Cherubini, que tuvo una separación por allá por los años 80 del califato de la OTO, tratando de hacer un trabajo de reconciliación entre las fuerzas LDX y las fuerzas NOX. Me formé junto con David Beth en su escuela, o mejor dicho, me formé en la escuela de David Beth de la OTOA, que es sistema de voodoo-gnosis, movido desde la tendencia telemita. Y fui discípulo directo de Soror Nema en la logia Horus Maat del sistema maatiano. Ese es más o menos mi experiencia o mi acercamiento por Telema o en Telema. O sea, no es un acercamiento muy tradicionalista, como podemos ver en la tenencia o en la estancia de la OTO, que es un trabajo más hacia lo masónico, hacia las tendencias masónicas, sino más hacia el área de las artes y prácticas liberales dentro de lo que es el estudio de Telema. Entonces, para iniciar, debemos preguntarnos, le quisiera preguntar dentro de los participantes si alguna o alguno tiene formación en el área de Telema. Hola Mario, bienvenido. Eso es lo que quisiera primero que nada saber para que pudiéramos ir conociendo un poco. Quisiera saber si alguno tiene algún tipo de formación o algún tipo de conocimiento, aunque sea lectura. Alguien que haya leído El Liberal o haya tenido cierta inclinación o cierta aproximación a lo que es Telema. Hola Mariluz, ¿cómo estás? También bienvenida. Entonces, me gustaría poder, si alguno o alguna de las presentes o alguno de los presentes tiene cierta aproximación a Telema, poder saberlo. Si no, podemos iniciar dentro de lo que es la masterclass del día de hoy. Ok, Marilu ha estudiado a Long Duquet. Duquet Long es un gran telemita, uno de los últimos grandes telemitas modernos que existen dentro de las corrientes telémicas. A pesar de que, fíjense algo curioso, Long tuvo una formación en el califato y luego abandona el mismo para poder seguir creando sus estructuras de aprendizaje dentro de lo que es Telema. Ahora voy a explicar más a continuación qué es el califato. Primero debemos preguntarnos, por supuesto, lo que siempre nos preguntamos cuando iniciamos. Por supuesto, si alguien quiere hablar, abre su micrófono y hace su introducción. No tengo ningún problema en cortar la charla. Primero preguntarnos qué es Telema. Telema es una religión o una filosofía con tendencia religiosa, para ser más exacto, en el cual se estudian una serie de principios que van del desarrollo del practicante de la magia
para desarrollar la voluntad. Pero no una voluntad o no un sentido de la voluntad limitativo, como puede ser una pequeña voluntad del hombre, sino una voluntad con B mayúscula, con B grande, que nos habla de la gran voluntad, de esa voluntad o de esa razón del ser. Y claro, el telemita, a pesar de que tiene cierta filosofía religiosa, no de como sus creencias van a ser relativistas, y eso lo veremos más adelante cuando hablemos del Magic, busca dentro de sí el alcance de la verdadera razón del ser, más allá de dioses, más allá de un gurú, más allá de un maestro, sino busca en la conexión con su sagrado ángel guardián el lograr poder construir lo que es la verdadera voluntad o la gran obra. Telema, de por sí, la palabra epistemológicamente a nivel nuclear habla es de voluntad. O sea que estaríamos hablando de una filosofía de vida movida a través de la voluntad. Para poder hablar más con prioridad de Telema, debemos hablar de la figura de este señor, que es el famoso, conocido, archi reconocido Aleister Crowley. Aleister Crowley hoy en día quizás es una figura que sigue siendo controversial hasta cierto punto. Uno dice en algunas escuelas, sobre todo de tendencia Rosacruz, de tendencia martinista, o de tendencia muy de creencia tradicional, Aleister Crowley, mira, el pelo hace así. Se le para a la gente los pelos y sale corriendo. Pero ¿quién fue Aleister Crowley? Primero Aleister Crowley, su nombre era Edward Crowley, nacido en Inglaterra, de inclinación de tradición galesa, y nace el 12 de octubre. Crowley desde niño tuvo una formación religiosa muy tradicional. Esta formación religiosa quizás muy fuerte, muy tradicional, hijo de banqueros, pero a su vez con unas limitantes, unas limitaciones a nivel de creencias, formaron lo que iba a ser la identidad o la personalidad del mismo Crowley en el tiempo. ¿Por qué? Porque él hasta cierto punto llegó a negar, o llega luego a negar las tradiciones cristianas. Y la búsqueda de un verdadero conocimiento lo inclina a unirse a una escuela llamada la Orden de la Aurora Dorada o Golden Dawn. Esta orden tradicionalista, muy de inclinación masónica, él en apenas 2 años y medio alcanza el grado más alto, que era adepto menor. Y utilizando el conocimiento que pudo haber conseguido en el Liber Over Magnum Sagittae, que va a ser uno de los liberis que vamos a estudiar, aquellos que se inscriban o ingresen a este curso, pudo contactar una entidad prehumana llamada Aiwass. Y como siempre yo digo en los cursos cuando hablo de Telema, siempre lo digo mucho en chiste, esto lo hizo él en su luna de miel. Y cuando llegó le preguntaron, mira, Aleister, mira, Edward, ¿y qué hiciste en tu luna de miel? No, nada, aquí chico, invocando, tú sabes, invocando a Horus. Y bueno, hey, ¿qué pasó? Nada, pana, funcionó y voy a crear una nueva religión. Pues quizás así era la mente de este señor, de Crowley. Y claro, él se retira de la Golden Dawn por diferencias con MacGregor Matters, que era el fundador de esta escuela, y se pone en contacto con Theodore Reus, que fue el fundador de la OTO, que es la Orden del Templo de Oriente. Y le dice, yo conozco el secreto de tu
tu gran secreto, tu acto arcano, tu sumum bonus, el secreto arcano que tú posees. Y obviamente fue el secreto de la unión de la alquimia sexual que Crowley había descubierto y que Reuss tenía tiempo trabajando. Obviamente, en el momento que él se lo revela, ya sea por iluminación, por suerte o por sincronicidad, Reuss le otorga como un priorato a Crowley para que él fuera el representante de la Orden del Templo de Oriente durante su tiempo en Inglaterra. Lógicamente, Crowley funda la Otto e internamente funda otra escuela que se llama la AA, en la cual empieza a dar el conocimiento de telema, el conocimiento a través de telema de los principios mágicos que lleva consigo el sistema o la creencia. Ahora bien, Crowley no solo desarrolló su capacidad mágica a través del conocimiento del estudio de telema, fue una persona que estuvo muy inclinada hacia la fusión de ciertos sistemas. Creía en el yoga, la práctica de la cábala y entre otros. Ahora bien, él en cierto punto toma en consideración una formación o una estructura que formará todo lo que es el estudio de esta corriente. Y el estudio de esta corriente que llamamos Magic. Esta imagen que tenemos acá es Leida Waddell, una de las mujeres escarlatas de Crowley. Crowley, ellas, mediante el uso o esta figura de ellas en telema, que eran sus babalón, las mujeres escarlatas, aquellas por las cuales funcionaba la voluntad. Crowley tuvo en su vida varias mujeres escarlatas, podía hacer actos mágicos. Y se decía que ellas muchas veces, Leida Waddell, ayudaba a Crowley con el sonido del violín a entrar en trances para invocaciones y evocaciones de ciertas entidades. También se le atribuye parte de la ayuda de la creación del libro 4, que es el libro que hace o le da el sentido a todo lo que es la mágica. ¿Qué sucede? ¿Qué es Magic? Magic, a diferencia de Magic con C, o sea, de Magic sin la K, él lo utilizó para diferenciar su sistema mágico, que mucha gente cree que es el sendero de la izquierda, pero no. En verdad, el sendero de telema es bastante, o se considera bastante en la derecha aún. Y obviamente él lo utiliza para diferenciar la magia tradicional de lo que él ofrecía. ¿Qué ofrece Magic? Primero que nada, Magic es un sistema de magia especulativa y relativista. ¿Qué quiero decir con esto? Con especulativo y relativista. Que no depende, a pesar de que las escuelas y las órdenes pueden dar una estructura académica, una estructura de estudio, la forma de vivir telema va a ser independiente y determinada por cada uno de los buscadores o de los practicantes del sistema. Yo puedo a lo mejor vivir telema desde una visión muy patriarcal, muy centrista, donde, bueno, voy a practicar el culto a Hadid, el culto a Horus, por ejemplo, pero otra persona que se sienta más inclinado a practicar telema desde una visión del abismo, puede trabajarlo desde la conexión con Chorozón, que es el guardián del abismo, o otra persona que se sienta más inclinado
a practicar telema desde lo femenino, puede trabajar con Babalón o con Nuit. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser la identidad personal y por eso vemos tanta variedad dentro de los telemitas. ¿Por qué? Porque lo que a ti te resuene y te ayude a dictar tu voluntad es lo que te va a dar sentido dentro de esta creencia o dentro de esta filosofía. Siempre y cuando, por supuesto, respetes el máximo principio, que es la corriente 93, que la vamos a explicar más adelante. ¿Qué incluye la formación en el Magic? Primero, el conocimiento de todo lo que es el panteón o el estudio que desarrolló Aleister Crowley a través de los equinox y a través de sus publicaciones. Las publicaciones son dos tipos de publicación que existen. Las que se encuentran en los libros, que son, por ejemplo, el Magic, el Liber 4 o el libro 4, que es el mismo libro con ciertas diferencias, el Liber Legis, Magia sin lágrimas, el libro de las mentiras, el libro de las mentiras, sus estudios sobre Cábala, sus estudios sobre Tarot, en el Tarot de Thoth, que aquí hay varios que han estudiado conmigo o estudian conmigo Tarot de Thoth. Y así sucesivamente. Y hay otro tipo de publicaciones que realizó Crowley, que pudo filtrar algunas a través de sus publicaciones periódicas llamadas Equinox, y otras se las reservó para aquellos que estudiaban con él dentro de, ya fuera de la OTO o de la AA, que son los Liber. Los Liber son publicaciones internas, que bueno, hoy en día quizás es más fácil, gracias a la magia del internet. Tú pones, no sé, Liber o Bel Magnus Excitare, y te va a aparecer el Liber en script o en una página sobre estudios de telema. Tú pones el Liber, no sé, el Liber Rech, el Liber Lech Helios, que es el estudio de un ritual para llamar las fuerzas solares, y te va a aparecer. Pones Misa del Fénix y te va a aparecer. Pero eso es muy propio de la energía de Acuario, de la energía mercuriana que nosotros vivimos hoy en día, donde todo es comunicación y todo es conocimiento. ¿Qué más incluía Crowley? El estudio del yoga o el estudio de ciertas good form o posturas que permitían a través de esas posturas, por ejemplo, esta famosa postura de Crowley es una good form, que es la Nox, que es la Vir, perdón, que se aprende dentro del ritual del rubí estrellado, dentro de los símbolos Nox. Y esta que tiene Leida Waddell acá, podemos ver es la postura de Leida Waddell haciendo la postura Avena. Es la postura de Osiris o la postura del dios, que es con las manos sobre el que es una postura muy utilizada hoy en día para meditar, sobre todo en las escuelas occidentales, pies pegados sobre el piso, manos sobre las piernas, espalda recta. Y así sucesivamente iba incluyendo otros elementos. El estudio de la Cábala, sobre todo Cábala hermética, con algunas modificaciones que él le hace dentro del sistema para diferenciarla de la Cábala hermética de la Golden Dawn. Igualmente es interesante poder estudiar autores como Israel Regardie, que estuvo anexo a la Golden Dawn y estuvo anexo a Crowley. Fue por muchos años secretario personal de Crowley, y él logra hacer cierta conciliación dentro de los sistemas. Pero si estudiamos telema desde Crowley, solamente vamos a poder encontrar fuertes diferencias cabalísticas, sobre todo aquellos que nos gusta la cábala hermética. Logró incluir algo de alquimia, sobre todo en su estudio de la baraja de Thoth. Y 3 tipos de simbología, o 3 tipos de mitología: griega, hindú y egipcia. Eso era más o menos lo que forma, y por supuesto, la práctica de los rituales, que está en la primera parte del estudio, sobre todo en el estudio de libros, o en el estudio de los libros.
de Crowley. ¿Qué hacía todo este conjunto de conocimientos? Eventualmente ayudaban al buscador de la verdad a encontrar su verdadera voluntad, a encontrar esa conexión con una imagen que Crowley llamaba Aiwass, que es el sagrado ángel guardián. Es interesante ver que ciertamente Crowley nunca da un mapa de cómo comunicarse con ese ángel guardián. Da pistas dentro de todos sus escritos, da pistas dentro de todo lo que es el trabajo mágico que él ofrece. Y claro, hoy en día podemos conseguir otros autores como Kenneth Grant, como Michael Bertiaus, como Soror Nema, como el mismo Thomas Clarkson, que han dado ciertas claves o han dado ciertos rituales para encontrar esa figura daimónica que es el ángel guardián. Recordemos que el sagrado ángel guardián viene a ser muy parecido al daimón socrático, o viene a ser muy parecido a lo que llaman el maestro interior, que es esa inteligencia preterhumana que conecta al ser con el colectivo, con la inteligencia colectiva y el más allá. Continuando un poco con la explicación de lo que es Crowley o es Telema, mucha gente cree que Telema es netamente magia, y no es así. Sí hay práctica mágica, sí hay la práctica ritual, que es sumamente necesaria. ¿Por qué? Porque el telemita, aquel que practica la telema desde una línea muy dura, y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos las escuelas, hay líneas más duras que otras, obviamente tiene una serie de obligaciones diarias para poder inclinarse o poder acercarse al alcanzar la voluntad. Aquellos que practican líneas más blandas, líneas más suavizadas como la Fra o como la misma magia mat, que mantienen principios telémicos pero tienen sus diferencias, pues no necesitarán quizás ser tan rigurosos en la práctica. ¿Qué ofrecemos nosotros dentro de esta formación? Los principios básicos para ser telemita, o para poder empezar una aproximación personal a telema. Ciertamente muchas personas les podrán decir que no, que si tú no eres de tal escuela, no eres telemita. O si no eres de otra escuela, o si no has estudiado tal cosa, o si no has estudiado tal fuerza, o no has estudiado tal libre, no te puedes considerar. Y a mi parecer, y muy en lo personal, creo que ser telemita o llegar al conocimiento real de lo que es telema está más allá, mucho más allá de pertenecer a una escuela. El mismo Crowley lo decía, que para ser telemita habría nomás que aceptar la ley de Telema, que es el amor es la ley, el amor bajo el dominio de la voluntad. Ya aceptar eso y estudiar o sentarte a estudiar todo lo que es la formación de Telema, ya te puedes considerar. No te haces miembro de una escuela, ojo, porque recordemos que ser telemita o practicar telema no es una religión, no es ser parte de una escuela. Es una filosofía que va muy vinculada a una filosofía de vida. Y esta filosofía de vida te ayudará, por supuesto, a determinar sin dioses, sin dependencias, sin depender de un maestro, sin depender de una deidad, tu propio sendero y tu propia estructura de voluntad. Continuando con esto, Crowley publica el primer libro, o como decía hace rato, publica lo que es el texto primordial de Telema, que es donde están las bases de esta filosofía. Y es el libro de la ley, o el Liber Allegis.
¿Qué nos habla este liberal? Es una serie de... Bueno, les voy a contar rapidito la historia. Crowley en cierto momento se fue de luna de miel y él hace el día, si mal no recuerdo, él había recibido mucho antes como que una visión o un llamado, de invocar a Horus en cierto momento, que él debía invocar a Horus. Cuando estudia el Liber Magnus en Sagitario, él escucha que debe invocar a Horus. Obviamente, él viene y realiza todo el sistema, realiza la good form, hace los destierros, practica el ritual del hexagrama, hace una good form y entra en trance. Durante ese trance, lo invitan a buscar o a ver la estela de la revelación, que estaba marcada bajo el número 666, que es esta cosa que vemos acá, que la ve él en el Museo del Cairo, donde él obviamente se encuentra, y en esta imagen podemos ver las tres deidades que van a aparecer, que son Nui, Hadid y Rahorquit, que las vamos a explicar más adelante. Volviendo al libro de la ley, él contacta por medio del uso de su esposa como medium. Su esposa tenía habilidades mediúmicas. Contacta una inteligencia suprahumana que se revela como su sagrado ángel guardián bajo el nombre de Aiwass. Él nunca deja claro si Aiwass es una parte de él o es una entidad completamente separada. Mucha gente cree que es parte de él y parte de esa conciencia universal que lo vincula con todo. ¿Okay? Al él conectarse con la inteligencia de Aiwass como heraldo, se le presentan tres deidades: el 8, el 9 y el 10 de abril. Primero le habla Nuit, que en unos momentos voy a explicar más o menos, acercarme o aproximarme a lo que es la entidad de Nuit o la inteligencia de Nuit. Hadid y Rahorquit. Y obviamente él recibe dictado por medio de esa conexión con Aiwass lo que serán después las bases del libro de la ley. O lo que será después, esas serán las bases de lo que será después el libro de la ley. Obviamente el libro de la ley nos habla de todo lo que son los principios de la práctica telema. Es un libro quizás a veces difícil de entender y difícil de interpretar. Primero que nada, está escrito en verso, o está escrito cerca de estar escrito en verso. Y segundo, el mismo tiene 3 capítulos que están las presencias de estas inteligencias. De allí nace una máxima o nace una corriente mágica, que es lo que llamamos la corriente 93. La corriente 93 es sinónimo de telema. Es sinónimo de saber que el amor es la ley, el amor bajo el dominio de la voluntad. Ahora bien, esa frase quizás hay que saberla descomponer en 3 principios muy elementales. ¿Qué es el amor para Telema? El amor es ágape. Es una energía muy altruista, es un sentido muy altruista del amor. Un amor no egoísta, un amor no movido por principios humanos. Es un amor que ciertamente está movido por una fuerza más allá. Una fuerza más allá de la misma razón, del mismo entendimiento y de, por supuesto, los principios humanos. Quizás es lo más cercano a un amor divino, un amor netamente desconectado, desinteresado de la carne, de la sangre, de lo filial, sino es
un amor por el conocimiento, por la luz, por la oscuridad, por llevar a todos los seres dentro de la búsqueda de su verdadera. Es la ley. ¿Cuál ley? La ley de Telema. El amor es la ley. ¿Bajo qué? Bajo el dominio de la voluntad. Pero no una voluntad, como dije al comienzo, una voluntad personalísima. Pónganse, de pronto tu verdadera voluntad te lleva a destruir Telema. O como decía en días pasados en el curso de Tarot de Tot, mira, si tu voluntad te lleva a vivir en una cueva, te tocará vivir en una cueva. O sea, la verdadera voluntad te llevará y te moverá siempre en pro de la conexión con esa entidad prehumana que es tu ángel guarda. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la verdadera voluntad? Miren muchachos, caminos hay muchos. Y estos caminos te pueden llevar desde la práctica mágica hasta volverte una zeta, hasta devolverte un depravado. O sea, pero con tal de que te lleve a la verdadera voluntad, está bajo el principio del amor. De pronto dejaste a tu pareja y te metiste a vivir en una cueva durante 3 años. Y dijiste, bueno, ajá, y no hay amor, ¿no? Sí hay un amor, un verdadero amor en la búsqueda de la verdadera voluntad. Y obviamente hay una serie sobre la vida de un telemita que su verdadera voluntad lo llevó a dejar esposa, a la vida de Jack Sparson, que fue un telemita muy reconocido en los años 50, no solo por el hecho de haber estado vinculado a Aleister Crowley, fue uno de los últimos de las grandes personales, fue una de las grandes personas sí, que tuvo contacto con Crowley antes de la muerte de él, porque él se acerca a la Otto a mediados de los años 40, 30-40, sino que también fue uno de los grandes discípulos de Crowley en esa época. Y es curioso o es llamativo que, por ejemplo, Jack Sparson abandonó a su pareja por la búsqueda de su verdadera voluntad, que era traer a la luz, traer al mundo una hija de magia pura. Y en esa búsqueda de su verdadera voluntad, abandonó todo. Como hay personas que quizás no tengan que abandonar pareja ni nada por el estilo, en la búsqueda de su verdadera voluntad. A lo mejor la verdadera voluntad de una persona es encontrarse a sí mismo. Y eso no te obliga a ti a abandonar todo. ¿Por qué? Porque por cada persona hay una verdadera voluntad. Y por cada verdadera voluntad hay una forma de escoger. Quizás mi verdadera voluntad está en hablarles hoy aquí sobre Telema. O esto me lleva a mí a la construcción de mi verdadera voluntad. Porque no es algo que se alcanza así, como no es un Deus Ex Machina que va a ser, ¡ah! Oh, tengo la verdadera voluntad, santos demonios invertidos, Batman. No, no va a ser algo así. Va a ser algo progresivo, relativo, que se puede presentar en un momento de iluminación, como se puede presentar en el transcurso de toda una vida. Como les acabo de decir, la búsqueda de la verdadera voluntad está delimitada por el propio camino del telemita y de cómo el telemita entiende este proceso. De eso vamos ahora a hablar un poco sobre las deidades. Vamos a hablar de quizás la figura primordial dentro de lo que es Telema. Sí, el dios primordial de Telema no es un hombre, es una mujer, que es Nuit. Nuit es el cielo estrellado. Nuit es la diosa madre. Pero ella se identifica en tierra como Babalón. O la energía de Nuit es Babalón en tierra. Ojo, no la comparemos o no la confundamos con la Babalón de los templos, sino con la energía femenina que está manifestada en cada ser, cada hombre y cada mujer, porque recuerdemos que cada hombre y cada mujer que es una estrella.
y por lo tanto brilla por sí sola. Brilla independientemente y brilla en el cielo de Nuit. De allí que cada buscador encontrará su verdad. Por sí mismo, sin ayuda de otros, sin ayuda. Por eso cuando Tomás y yo hablamos de crear un curso sobre telema, lo llamamos así, curso de introducción sobre telema. ¿Por qué? Porque iba a ser un curso que iba a darles las pautas hacia dónde encontrar su verdadera voluntad. Más allá de una formación de escuela, más allá de una formación que quizás una orden te crea una estructura, un cajón, que más adelante no hayas como soltarte de él. Se los digo yo, que he estado en las 1001 órdenes, en las 1001 escuelas. Y claro, cada estrella que brilla es el cielo de Nuit, y cada uno puede brillar en Nuit, al conectarse con esta fuerza creadora, con esta fuerza que lleva al hombre y a la mujer a descubrirse. Y al descubrirse se conecta con otra inteligencia que viene a ser Hadith. Hadith es informe y es el pequeño corazón o esa pequeña chispa que habita en cada hombre y en cada mujer, que nos va a permitir conectarnos con esa gran deidad, con ese gran mar de sabiduría, con ese gran mar de conocimiento que es Nuit, pero solamente a través de Hadith, despertando Hadith dentro de nosotros, despertando esa fuerza masculina, esa fuerza falo, esa fuerza creadora que vive en cada mujer y en cada hombre, le podrá permitir conectar con esta gran diosa. Sin Hadith, Nuit está vacía. ¿Por qué? Porque Nuit es todo saber, es todo conocimiento, pero necesita los brillos de las estrellas que genera Hadith para poder llenarse. Recordemos que Nuit va a ser esa imagen de gran madre o de madre protectora. Y Hadith no es más que el corazón que habita en Nuit. Es la fuerza primordial de cada individuo, de cada ser humano, brillando en el cosmos. Ser esa estrella independiente, esa estrella única que brilla en cada ser desde el amor a través de una ley, que es la voluntad. Y por supuesto está Ra-Hoor-Khuit, que viene a ser el simbología de un Horus niño, porque Nuit también la podemos comparar con Isis en ocasiones, a nivel simbólico, y a Hadith con Osiris. De la unión de Nuit y Hadith nace Ra-Hoor-Khuit, que es Horus encarnado. Y ese Horus encarnado encarna en qué? En cada hombre y en cada mujer. Es el símbolo de la voluntad. De la voluntad que ayuda a Hadith a llegar a Nuit. De transformar, y por eso quizás es una de las deidades principales, o es una de las deidades más resonadas dentro de Telema, a pesar de que la deidad principal de Telema es Nuit, para aquellos que nos dedicamos a estudiar Telema, la señora Nuit. Pero cuando mencionamos Telema, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza después de Aleister Crowley? Muy probablemente sea Ra-Hoor-Khuit o Horus. ¿Por qué? Porque cuando ustedes buscan Telema, les va a salir la cara de Aleister Crowley y después les va a salir Horus. ¿Por qué? Porque Ra-Hoor-Khuit es la voluntad. Y obviamente es esa voluntad activa. No es una voluntad pasiva de querer hacer, sino de vivir haciendo. Es una voluntad, como podemos ver a veces en el tarot de Thoth, del átomo del deseo, o del átomo de la voluntad, movido por todo, que es la unión de Tomegaterión, que es la gran bestia, que es la fuerza telúrica del ser. Esa fuerza que está en los pies,
que está en la corteza terrestre, que está dentro de cada hombre y cada mujer, vibrando y brillando, buscando ser dominada, controlada por la imagen de Babalón, proyectándola, y en esa unión nace un huevo cósmico, y ese huevo cósmico es Abraxas. Y ese Abraxas es Horus. Y en Horus está el desarrollo de la verdad. Y en Horus está la búsqueda de la verdadera voluntad. Ahora entramos para que no nos quedemos solamente en pensar que Telema es Aleister Crowley. Telema no es solamente Aleister Crowley. Si bien es cierto, Aleister Crowley nos dio todo lo que es la base, nos dio todo lo que es la estructura, nos dio todo lo que es el sistema. Hay otros autores que, bueno, yo traje a correlación hoy, además de Long Milon Duquerque, que para mí es el último. Él y Michael Berthiaud son los dos últimos grandes magos de su generación. Tenemos el primer autor que se llama Kenneth Grant. Él fundó una orden telemita que se llama la The Tifodian Orden, o Orden Tifodiana. La Tifodian Orden une principios de Telema con sistemas ufológicos, magia del sendero izquierdo, sistema draconiano. Y él hizo una investigación muy interesante, y su gran aporte a Telema es la existencia del universo B. Crowley deja las pautas de lo que va a ser la existencia del universo B. Kenneth Grant dedicó su vida, su obra, siendo el último secretario que Crowley tuvo en vida. Él estaba alrededor de los 20 años cuando fue secretario de Crowley. Murió bastante anciano, bastante mayor. Y él fue el último, él decantó todo su estudio o todo su aporte a Telema desde el lado oscuro del Edén, la búsqueda con el universo de los Clifford, la existencia del universo B, que Crowley ya la había dejado abierta dentro del estudio o del ritual para conectar con Chorozón. Algo complicado de explicar en 10 minutos, pero se supone que dentro de la esfera de Da'at, dentro de la Cábala, hay una puerta para el universo B que la custodia una entidad pratohumana que se llama Chorozón. Kenneth Grant no se quedó ahí, logró conseguir otras entradas. Pero bueno, eso es para aquellos que les guste el estudio del universo B, que no lo vamos a estudiar en este curso introductorio, como dije, es un curso introductorio. Si más adelante hay personas interesadas, podríamos abrir una línea de estudio quizás. Pero de momento es un curso introductorio, solamente estoy trayendo algunos autores para que vean que Telema no solamente es Aleister Crowley, y que es mucho más que Aleister Crowley. ¿Okay? Magia Ma'at de Soror Nema, este texto que tenemos acá, la menciono porque ella en su estudio ella dedicó cerca de 50 años, bueno, ni 50, a ver, 70, 80, 90, 2000, 2012, sí, como 50 años de su vida a la investigación y el estudio no del universo B, sino de la corriente maatiana. Se dice que León de Horus, Telema divide los principios elementales de la magia o de los tiempos en eones. Se supone que estamos en el León de Horus, pero por allá, por los años 40, 60, un investigador de la magia que se llamaba el Frater Ashar, él publica en uno de sus escritos de Cábala el nacimiento de León de Maat, y que León de Maat iba a funcionar en doble hélice con el León de Horus
como el león de Isis, como el león de Osiris, había funcionado en doble hélice con el león de Horus, y así a su vez el león de Isis había funcionado en doble hélice con el león de Osiris. Ella dedicó toda su vida a estudiar, y ese fue su gran aporte a Telema. El estudio de la potencia del ágape unido a Telema, porque el león de Maat viene a traer la energía de ágape o a retomar la energía de ágape, que si bien Crowley la menciona en la máxima, el amor es la ley, el amor bajo el dominio de la voluntad, Telema se centra más en voluntad que en ágape. Magia Maat o el sistema maatiano trata de buscar un equilibrio a través de la diosa Maat, que es el Atum, que es la carta o el Atum número 8, que es el ajuste, y así poder reajustar el sistema. Tampoco vamos a dar una charla o vamos a dar un curso de magia más, pero es para que ustedes vean qué más hay, más allá de Telema. Igual digo, si está abierta después la posibilidad de un curso B o de una clase B, entraríamos más hacia estos renglones. Traigo The Voodoo Gnostic Workshop, escrito por Michael Bertiaux. Michael Bertiaux le dedicó, o dedica, todavía está vivo, su vida no solo al estudio de Telema, sino también al estudio de los sistemas africanistas. Él vive en Luisiana y obviamente él tiene un contacto directo desde Telema con la cultura vudú, lo cual lo hace dirigirse a Haití a estudiar vudú. Él logra unir y se centra en el estudio de Choroson, y logra unir muchos preceptos del vudú con Telema. Es una corriente bastante fuerte para aquellos que se han dedicado a estudiarla. No es una corriente fácil, pero existe. Existe y bueno, es interesante aquellos que han podido estudiar. Y el último que traigo quizás es uno de los autores menos reconocidos de Telema, pero quizás uno de los más importantes, que es el Frater Achad. El Frater Achad quizás fue el que continuó o hizo el esfuerzo por continuar la obra de Crowley en cierto momento. Una vez que muere Crowley, él es la primera persona que como que saca el pecho por los principios de Telema, que saca desde la voluntad del hecho de continuar con esta obra de Crowley hasta que empieza el conflicto por el califato. Se dice que él era el hijo cósmico de Crowley. Y Crowley creía que él había sido todo el resultado de su práctica mágica, ya que el Frater Achad llega a Telema siendo un niño prodigio, igual que Crowley, un niño prodigio dentro de la magia, y claro, es por medio de él, del Frater Achad, que se abre la puerta a Chorzón. Y al poder abrir esa puerta a Chorzón, Crowley tuvo contacto con el universo B y pudo pasar el abismo, que es una de las prácticas o de las búsquedas que ya se verán más a fondo en la clase de Magic dentro del curso de Telema, en las clases sobre Telema, de este curso introductorio. Existen varias escuelas. ¿Por qué traigo a relación las escuelas? Porque las escuelas pueden confundir un poco. Muchas escuelas luchan por la verdad de decir quién es el verdadero heredero de Crowley. ¿Qué pasa? Crowley no deja heredero dentro de la Otto por una razón muy libre, simple. No quiso, no le dio la gana, no fue su voluntad dejar un heredero. Y ningún hombre ni mujer tuvo la voluntad, todos tuvieron la búsqueda de la voluntad de querer ser herederos del despertar de la voluntad. ¿Qué sucede? Inclusive durante la formación
de Telema hubo estudiosos de Crowley que dimitieron con él y crearon sus propias escuelas. Y un ejemplo es esta primera, que es el Sos Quias Cultus. El Sos Quias Cultus es una forma de estudio, un estudio esotérico, que tiene cierta naturaleza discordiana, que va a presentar las bases de lo que va a ser mucho después la magia del caos. Nace desde Telema, pero no fue creado ni siquiera por Aleister Crowley. Igual tenemos el glifo del Frater Ashat. Cuando hay el sismo con Telema, él se va con su escuela, que él después la llamaría Cábala. Y obviamente no tiene ninguna, comparte ciertos principios, igual que el SOS, de Telema, pero con sus diferencias. Este símbolo que vemos acá es el símbolo de la OTO, un orden del templo de Oriente, o Orden Templio Oriente. ¿Qué sucede? La OTO, una vez que muere su fundador, que se llama Teodoro Reuss, pasa a manos de Crowley. Crowley la convierte en una escuela, en un brazo más exotérico de lo que es Telema, para poder entrar a estudiar en la AA, que era la escuela de Crowley propiamente dicha. Tenías que haber pasado muchas veces por el filtro de la OTO, sobre todo en países como Inglaterra y Alemania, mientras pudo funcionar la OTO en Alemania. La OTO prácticamente desaparece de Alemania cuando llega la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? El hecho de la pertenencia a estas escuelas les daba cierta facilidad o cierta entrada luego a lo que iba a ser el estudio de la AA o de la formación dentro de la AA, que muchas veces la gente dice Astrum Argentum, otras veces se llaman, hoy leí en otro libro otro nombre, pero simplemente Crowley la llamaba AA y nunca dejó muy claro qué era AA. No es Alcohólicos Anónimos, por si acaso. Cuando hay el gran cisma de la OTO, que es el primer gran cisma de la OTO, porque no se tiene claro quién era el heredero del conocimiento, se crean varias escuelas. Por un lado nace la Societas OTO, que funcionó muchos años en Latinoamérica. Después la resucitó Gabriel López Rojas por allá por el 2000, para después volver a seguir a sueños esa escuela. Está el Califato, que conserva los derechos de autor de la obra de Crowley después de una larga e inagotable pelea legal. Y ellos poseen hoy actualmente quizás los derechos de autoría dentro de esa querella legal que les dio la estructura de la obra literaria. Nació la Tifodian Order, que era la de Kenneth Grant, y obviamente estaba la escuela del Frater Ashat. ¿Por qué quedó el califato con los derechos de autor si no había ninguno, si los miembros quizás no eran tan respetados? Tuvieron buenos abogados. Se pelea en Estados Unidos, los miembros del califato principalmente son de origen estadounidense y les dio cierta ventaja. Tanto así que el título del califato originalmente era una burla de la OTO. A la OTO se le pone ese mote o esa burla
de califa no por califa de líder egipcio, sino califa porque era California y era la auto californiana. Entonces le decían así, el califato, pero una burla a hacer una escuela de origen californiano, siempre que la auto se ha ido más hacia Europa, pues. Y es quizás el brazo americanizado del estudio telémico, más estructurado, más masónico, con estudios muy formales, de lo que se aprende en el grado 1 es de acá a acá, o sea, las estructuras de grado, muy al estilo, muy a la usanza norteamericana, con tus libritos, con, con, con clases por correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. La Budognosis, o la Société de la Budognosis, es la escuela interna de la OTOA, que es la escuela de Michael Bertioux. Él perteneció al califato por muchos años. Recordemos que a lo mejor en Europa y en Estados Unidos las estructuras de la OTO no son tan marcadas como en Latinoamérica, que hay pocas y tienen como que mucha presencia de la OTO tradicional norteamericana. En Estados Unidos y en Europa tú puedes fundar una escuela de inclinación telémica sin mucho problema, sin querer, como que siempre y cuando respetes ciertos copyright de, de algunos textos propios de la OTO, tú puedes fundar tu escuela telémica sin mayor problema. Y eso no le quita en ningún momento como ese carácter de seriedad. Tanto así que fíjense que hoy en día hay muchos telemitas que simplemente dice soy telemita y ya. Lo vemos en un clásico, Long Milon Duquerque, que no pertenece o no está afiliado a ninguna escuela. Otra son las logias libres de telema. Esto es telema mexicano. Un grupo de miembros de la Sociedad Otto de Gabriel López Rojas, un español que logró reactivar las patentes de las Societas OTO de Brasil a mediados de los años 2000, 2010. Él tiene un conflicto con los estudiantes y los estudiantes simplemente le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos. Un cisma. Por un lado quedó la Soto, las Societas de Gabriel López Rojas, y por otro lado, un grupo de mexicanos fundó las Logias Libres de Telema. Es quizás una de las más jóvenes estructuras que estudia el sistema de telemita. Este que tenemos acá es el símbolo de la Telemic Golden Dawn. En los finales de los años 70 hay un sismo en la OTO de California, el califato, por un norteamericano llamado David Cherubini, que venía de formar parte de la Golden Dawn, más tradicional. Él, cuando pasa por los grados de telema, empieza a trabajar los dobles sistemas. Eso a muchas personas de la OTO le hizo ruido, trabajar doble sistema, y fue expulsado. Él funda después su propia escuela, que es la TGD, que trata de trabajar, y es su aporte quizás a Telema, buscar esa conciliación dentro de lo que es las energías del LBX y la energía del NOx. Porque como él mismo lo decía, si Crowley lo hizo y utilizó energía LBX para conectar con el NOx, ¿por qué los demás no hacerlo? Y el último símbolo es el de Magia Maat, que ya lo expliqué, que es una escuela de origen telémico que busca conectar más hacia la energía del ágape que la energía de telema, o trabajar ambas energías. Bueno, ahora quedo abierto a sus preguntas. Perfectamente, los escucho.
Si tienen algún tipo de pregunta, con gusto se las puedo aclarar en este momento, para que ya vamos cerrando un poco esta masterclass muy introductoria de lo que se puede trabajar, de lo que es telema y de lo que no es telema. ¿Qué no es telema? No es satanismo, no es magia negra, no es dependencia a una deidad. Creo que es un culto o es un sistema filosófico y religioso bastante flexible, en el sentido de que cada quien traza, una vez que se aprenden ciertas estructuras del camino, cada quien va a trazar la vía o el camino que te va a llevar a alcanzar esta voluntad. Quedo abierto a sus preguntas para que continúen. Marilu, ¿qué recomiendo para estudiar Nuit y las otras dos deidades, a Hadid y a Rahor-Quid? Bueno, primero que nada, leerse el libro de la ley. Leer el libro de la ley, estudiar a fondo el libro de la ley. El hecho de estudiar este texto te puede dar mucho norte para entender las deidades. Si quieres estudiarlas más a fondo, mira, leer Long no te va a dar tanta iluminación sobre estas deidades. Quizás leer un poco el Magic te puede dar también un poco de norte y un poco de sentido hacia dónde poder entenderlas o de darle mayor profundidad. ¿Alguien más? Los escucho, los espero. Sí, yo, profesor. Ajá, Cristóbal, cuéntame. Consulta, por lo general lo que es Telema y estas organizaciones trabajan mucho con la cábala o con algún sistema así de... Fíjate, ciertamente formarse como telemita, por ejemplo, ese libro que mostraste hoy en sesión de clase, yo lo recomiendo leer y estudiar. El que mostraste por el grupo, el de Regardía del Pilar del Medio, son uno de los libros que yo recomiendo estudiar para adentrarse al conocimiento cabalístico. Certeramente, Telema no es solamente cábala hermética, pero sí hay cierto estudio de cábala. O después de cierto nivel, siempre hay que complementar con el estudio de la cábala, pero creo que todo el esoterismo occidental lleva un estudio de cábala. Ya sea que estudies hermética, estudies telema, inclusive te dediques a estudiar magia del caos, vas a tener necesidad eventualmente de aprender algo de cábala. Es como regla. Ya por ahí, con ese libro de Regardí que mostraste, estás dando un buen paso hacia el entendimiento de lo que es la cábala. Por lo menos la cábala hermética, que no tiene mucho que ver con esa cábala judaica. Si bien es cierto, la cábala tradicional judía es como la base, pero puede dislocarse un poco. ¿Algo más? ¿Alguno tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna, señorita? ¿Señores? Crowley, por si acaso, voy a buscar. Crowley sacó este tema con el tema, a ver, con el sendero más de la derecha, ¿cierto? Sí, telema por lo general. Jonathan, ¿cómo estás, hermano? Veo que corriendo. Acá estamos. Como siempre, Sí, corriendo. todavía no llego. Crowley por lo general se fue mucho por el sendero derecho. ¿Ok? Sí. Telema propiamente dicho como sistema mágico es un sendero más hacia la derecha. Aún así, casi todos los senderos de izquierda tienen cierta base en telema. Es curioso, Sí, yo por ocupo ejemplo, personalmente.
Por ejemplo, la magia Maat, que yo la estudié, tiene mucho del sendero de la mano izquierda. Pero fíjate, es más que todo, se formó, se basamenta en telema, que es de derecha. Fíjate que mucha, sobre todo magia del caos, la magia del caos tiene mucho del sendero de la izquierda, pero viene por el hecho de que se basa en los principios de Osman Spar, de Austin Osman Spar, creador del Kia Cultus, que se formó como telemita. Entonces, obviamente, el Kia es de naturaleza telémica, ya tendiendo hacia la izquierda, ya con esa concepción del descubrimiento mágico y del automatismo mágico, ya va adentrándose un poco a la magia de izquierda, y obviamente la magia del caos toma muchos, rescata muchos elementos del Kia, y por supuesto se trae muchos elementos de telema, pero no tanto por Crowley, sino por Austin Osman Spar, que también era un telemita. ¿Algo más? Sí, Eduardo. Ajá, dime, Mario. A mí se me cayó la transmisión justamente cuando estabas hablando de las escuelas, pero me llamó mucho la atención a nivel de simbología, que creo que eran casi todas las escuelas, siempre tiene presente el ojo de Horus como Sí, símbolo. ¿por qué el ojo de Horus? ¿O por qué casi todas las escuelas tienen el ojo de Horus dentro de su simbología o tienen la palabra de Horus? Fíjate que, por ejemplo, la logia madre de la magia Maat se llama Logia Horus Maat. Es por el hecho de que Horus es el símbolo de la voluntad. Es Rahor Quid, que quiere decir Horus encarnado en sangre. Y obviamente ese Rahor Quid es Horus. Es Horus manifestado. Que no lo podemos confundir con Onparkra, que es otra estructura de Horus, que es el niño coronado y conquistador, que viene a ser quizás una visión más espiritual de Horus, una manifestación más espiritual. Rahor Quid viene a ser el Horus guerrero, el que tiene cabeza de halcón, con una lanza, que tiene ese ojo de deidad solar. ¿Ven? ¿Algo más que quieran saber? Los principios fundamentales de telema, ¿cuáles son? Mira, telema tiene un principio fundamental. El principio mayor fundamental es el amor, es la ley, el amor bajo el dominio de la voluntad. Ese es como decir el principio plus magnus de lo que es la base de telema. ¿Ok? Claro, después vienen unos principios secundarios. Cada hombre y cada mujer es una estrella. Que eso nos habla del hecho de la búsqueda individualista dentro de telema. El hecho de también perseguir la voluntad y la conexión con el Sagrado Ángel Guardián es parte de la forma de la forma de los principios básicos. El hecho de que hacer tu voluntad sea el todo de la ley nos habla de que ciertamente yo tengo mi capacidad para hacer mi voluntad hasta donde termina. ¿Y dónde termina mi capacidad de hacer voluntad? Cuando empiezo a afectar la voluntad del otro. O sea, ahí no vale muchos principios del sendero de la izquierda donde yo doblego, y quizás eso lo separa un poco de la izquierda, donde no, es que yo voy a doblegar tu voluntad a través de mi poder. Tú sabes que la izquierda tiene muchas veces esa idiosincrasia de guerra mágica donde mostramos quién es más fuerte que el otro. En cambio, quizás Telema acepta mucho y respeta mucho la voluntad individual. Y claro, va a haber momentos donde la voluntad individual puede chocar con otra voluntad y sí caer en un punto de desequilibrio. Pero por lo general, yo debería respetar, en teoría, tu voluntad siempre y cuando tú me permitas hacer la mía y yo la tuya. ¿Ves? Estamos hablando de principios, por supuesto, muy en el sentido idealizado del sistema. Incluso los wiccanos tomaron algunos temas de Crowley. Sí, ¿qué pasa? La Wicca hasta cierto punto, recordemos ya, dame un segundito, Esther.
Que recordemos que la Wicca hasta cierto punto se dice que Crowley ayudó a Gardner a crear los rituales que le dio la estructura. Entonces, la Wicca, por lo menos la gardeniana y la alejandrina, es un telema chiquito. Es un telema con ciertas costumbres y ciertas ideologías anglosajonas tradicionales de su magia primitiva y ancestral. A ver, por aquí tengo una pregunta de Esther. Se puede decir que ambos senderos de derecha y izquierda tienen grados en telema. Quiero decir que es necesario el conocimiento para cualquier tipo de rama. Es decir, es obligatoria para cualquier formación. Mira, eso depende. Si tú, por ejemplo, Esther, te vas a un sistema brujeril, como la magia de cerco española, eso no va a necesitar telema. O yo me voy a un sistema rosacrucista tipo Amor, tipo Max Seindel, que es muy sendero de la derecha y tiene una magia, una práctica muy mística, no va a necesitar del sendero, no va a necesitar de telema. Ahora, telema ha influido muchísimo en gran parte del sistema mágico. Si a mí me preguntan, quiero volverme un mago moderno, quiero volverme un mago, mira, yo te diría que sí, necesitas saber algo de telema, por lo menos lo básico. Necesitas saber cábala, por lo menos lo básico. Necesitas astrología, por lo menos lo básico. Y necesitas simbología, por lo menos lo básico. Eso te daría como una buena base para volverte un mago en cualquier escuela. Eliphas Levi fue como la base para Crowley, ¿o no? Sí, Eliphas Levi y Edgar Hausen, La nube sobre el santuario, fueron los dos libros que despertaron en Crowley la búsqueda del conocimiento mágico. Edgar Hausen, que escribió un libro de esoterismo cristiano en 1789, 1790, se llaman un poquito los tiempos, que se llama La nube sobre el santuario, que lo leyó Crowley y dijo, por aquí van los tiros. Y después en el conocimiento o el estudio de las fórmulas mágicas de Eliphas Levi. Eso le ayudó a él a sentar sus bases para poder entender el sistema mágico de Theodore Rose con más facilidad. Ahora, a ver, me pregunta Esther, ¿cuándo es realmente necesario el aprendizaje de telema? Mira, cuando quieras estudiar un sistema que pueda tener cierto vínculo. Ejemplo, quiero pertenecer a la Escuela Mayor de Lucifer. Te recomiendo estudiar telema primero. Quiero estudiar magia del caos. Te recomiendo estudiar telema primero. Quiero estudiar Wicca. Te recomiendo estudiar telema primero. Quiero conocer la magia Maat. Te recomiendo estudiar telema primero. Quiero conocer la Voodoo-Gnosis. Ya sabes lo que voy a decir. Quiero pertenecer a la Dragon Rouge. Estudia telema primero. O sea, hay muchas corrientes que no se vinculan 100% con telema, pero telema te le va a dar como un esqueleto, como una base. Y bueno, es necesario tener cierto conocimiento de eso. Nos guste o no nos guste. El budismo es como la base también para todo aquello. ¿El qué? Disculpa. El budismo. Sí, es el una budismo. base súper importante para todos aquellos como Crowley, Eliphas Levi, y ahí para qué nombrar más. Fue como la base para todo. Incluso la IML, la Iglesia Mayor de Lucifer y todo ese tipo de cosas, la base como a Michael W. Ford, a lo que está usando la Bey también, la base es el budismo, aunque no quieran reconocerlo. Yo fui aquí en Chile el que hizo la IML y después lo dejé porque lo encontré como, bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema que hablaremos en otro momento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Excelente, Eduardo. Muchas gracias, Leonardo, por tu... Sí, hoy más que todo quisimos traer como que una estructura de introducción. Sí, algunas posturas de yoga. Vamos a estudiar el Liber Magnum Excitari dentro de la formación introductoria y allí se conocen algunas good form. Y en esas good form puedes aprender esas posturas. No vamos a ver todas las posturas del Raja Yoga que practicaba Crowley, pero vamos a aprender unas muy básicas, que son las que están en los Liber, o en los primeros Liberis que vamos a estudiar, que son buenas para por lo menos mortificar el cuerpo y poder
poder lograr, sí, mortificar, porque eso no tiene otra palabra, o sea, seamos sinceros, ¿no? Yo por lo menos que soy chiquito y tengo un pie medio torcido, nada, olvídense que yo puedo mantener mucho tiempo la postura del ibis, olvídense, eso hay que ser macho, hay que tener y sin miedo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si quieren alguna mayor información sobre la formación, ya es escribiendo directamente a la escuela. Ya serían algunos que están inscritos acá, pueden, ya saben cómo escribir. Los demás pueden, si alguno quiere más información, puede escribir vía DM a la Escuela de Magia del Búho y ahí se les va a dar. Recordemos que esto es un curso muy introductorio, es bastante corto, son 4 clases teóricas, 4 clases prácticas. Aún así se van a llevar aprendido el ritual de destierro del pentagrama menor, el ritual de destierro del hexagrama, la estrella rubí, el zafiro estrellado, el liber resh, suficiente como para que tengan un conocimiento básico de lo que es la magia. No vamos a hacer misa de Fénix ni nada por el estilo, por cuestiones de tiempo y preparación. Pero además no creo que muchos estén preparados para consumir pan de luz. El que entendió el chiste lo entendió, el que no, búsquelo. Y bueno, les deseo a todos y a todas y a todos una muy feliz tarde. 93, 93, 93, hago el simbolito de Vir y que todos estén muy bien. Y bueno, estamos en contacto, los de Cristóbal, Alice, nos vemos el viernes y que tengan muchas Chao, chao. tardes, muy buenas tardes. Hasta Jonathan, luego, estamos todos. en contacto. Mario, estamos en contacto. Los demás, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, Chao, gracias, gracias, gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego, Eduardo. Feliz Hasta luego. noche.